Televisa presenta. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles a lo largo de esta hora, platicando, ya lo saben, en esta señal de Televisa Sonora los jueves, de diversas temáticas, en las cuales estamos muy pendientes del desarrollo de las mismas a lo largo de Noticieros Televisa Sonora. Esta noche de jueves, estaremos platicando de la crisis que se vive en estos momentos en un país hermano latinoamericano, como es el caso de Venezuela. Tenemos aquí en Sonora representantes, hay una comunidad importante de venezolanos, los cuales radican entre nosotros, deportistas, otros que están realizando labores de todo tipo y que bueno, van a exponer al respecto de su sentir de lo que se vive allá precisamente en Venezuela. Recientemente tuvimos la información de la cancelación de la Serie del Caribe, en la cual iba a participar los propios Charros de Jalisco, esto en materia deportiva, pero esto va más allá del deporte, es una crisis que tiene ya muchísimos años en materia económica, en materia política, en materia social. Estaremos platicando precisamente cómo se vive, cómo se observa los toros detrás de la barrera, venezolanos aquí en Sonora, platicando sobre esta situación que se vive en este país. Bienvenidos a Encuentro de Ideas. Gracias por vernos, como siempre, a nombre del incansable staff que se encuentra con nosotros aquí en el Centro de Noticias de Televisa Sonora. Le damos la bienvenida y como siempre le hacemos también la invitación para que se una a la conversación a toda la gente, obviamente los venezolanos, a todo el pueblo latinoamericano que nos ve también a través de la multiplataforma de Televisa Sonora y a la gente que es aquí también de Hermosillo, de Sonora, en lo que es nuestra señal, para que se una a la conversación utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, a sus órdenes a través de esta plataforma. Como le platico, desde hace algunos días hemos dado seguimiento puntual en los hechos ocurridos allá en Venezuela. Le hemos traído la narrativa, precisamente la crónica de la prensa internacional de los hechos después de que se autoproclamara como presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, y esto obviamente ha desatado primero violencia de nueva cuenta en Venezuela, en las calles de Venezuela, también que tomaran referencia a algunos países, entre ellos Estados Unidos, que reconoce a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, desconocen a Nicolás Maduro. Toda esta situación que pareciera que aquí en Sonora no debería de importarnos, pero realmente vivimos en un país, en un mundo globalizado, en el cual tenemos que tener obviamente toda la información al pendiente, sobre todo de la postura que está tomando el gobierno mexicano sobre esto. Si le parece, vamos con esta crónica de lo que pasó recientemente en Venezuela hace apenas unos días. Hoy 22, la gente está decidida a sacar a este régimen que nos oprime y nos ha hecho vivir una vida miserable. Venezuela amaneció en medio de barricadas y cacerolazos tras la salida a las calles de decenas de miles de manifestantes en contra del régimen de Nicolás Maduro. La puntilla fue el apoyo que horas antes dio Estados Unidos a la oposición. Nicolás Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. He's never won the presidency in a free and fair election. La Policía Nacional Bolivariana recorrió las calles de Caracas para contener las más de 30 protestas registradas en las últimas horas. A mediodía, ante miles de simpatizantes en la Plaza Juan Pablo II de la capital, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, un opositor que hace 3 semanas no figuraba, se autoproclamó presidente interino del país. Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener
elecciones libres. 15 minutos después, el presidente Donald Trump reconoció a Guaidó como presidente legítimo y celebró la valentía del pueblo venezolano al alzar la voz contra el régimen de Nicolás Maduro. Are you considering a military option for Venezuela? We're not considering anything, but all options are on the table. Con el paso de las horas, mandatarios de países latinoamericanos comenzaron a reaccionar. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional. La radicalización de las posturas intensificó las protestas que se dieron a lo largo del día en al menos 20 estados del país y que han dejado hasta el momento 8 personas muertas, mientras que los chavistas se congregaron en los sectores oeste y sureste de la capital venezolana. En ciudades como Madrid, Washington, Bogotá, Quito, Buenos Aires, Santiago de Chile y la Ciudad de México, cientos de ciudadanos han salido a las calles en apoyo a la oposición. Este es el principio del final de esta pesadilla. Tenemos que gritar de manera unívoca y a todo pulmón nuestro derecho a vivir en libertad. Ahí está la crónica de lo que se vivió en días pasados en Venezuela, no únicamente en Caracas, la capital de Venezuela, sino en buena parte del territorio venezolano, y es parte del motivo por el cual estamos esta noche aquí en Encuentro de Ideas platicando precisamente con venezolanos. Más adelante estaremos enlazándonos en directo hasta Barquisimeto, en Venezuela, con un youtuber que es uno de las personas que nos está dando muchísima información de lo que está ocurriendo al interior de Venezuela en estos momentos donde los medios de comunicación en Venezuela precisamente están agarrados obviamente de pies y manos, no pueden hablar, tienen la ley de mordaza prácticamente en todos los medios libres, únicamente están los medios de comunicación oficialistas, los que otorgan informaciones complicadas, por ello que la labor también que realizan los youtubers, las personas que están a través de redes sociales, este tipo de comunidades han hecho que nos enteremos de cosas que en ocasiones es difícil enterarnos, de conocerlos. Así es que más adelante estaremos enlazándonos en directo hasta Venezuela. Por lo pronto, y agradezco mucho que esté con nosotros esta noche aquí en Encuentro de Ideas, a Alejandro Machado, venezolano radicado ya desde hace algún tiempo aquí en Sonora. Alejandro, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Al contrario, gracias de verdad por esta oportunidad. Creo que una de las cosas que nos ha hecho falta o que hemos necesitado los venezolanos es canales para poder expresar nuestra opinión y lo que sentimos desde muchas partes del mundo. Precisamente por lo que me comentabas ahora, la información está tan segmentada, tan señalizada únicamente hacia un lado que hace falta escuchar otros puntos de vista. Sí, completamente. Y por eso acudimos a ti, Alejandro, y te agradecemos doblemente la que hayas aceptado esta invitación, esta plática, básicamente porque me imagino que ha de ser complicado, ha de ser difícil ver lo que está ocurriendo con tus compatriotas, con tus paisanos allá en Venezuela, desde aquí, desde un punto medio lejano, distanciado, como es el caso de Sonora, ¿no? Mira, es tan complicado que en ocasiones se ha pensado que las redes sociales son las que están dando una información un poco más cercana a la verdad. Porque lo curioso es, y esto lo sé por fuente de mis propios familiares, que dicen, lo que está pasando no lo están reseñando los medios nacionales. De hecho, ha habido acciones muy descaradas de que enfrente mientras hay una fiesta en el Palacio de Gobierno y los gobernantes están incluso bailando, en la calle está la gente sufriendo y está en una manifestación y hay gente siendo rechazada en su expresión de la supuesta libre expresión que no existe pues en Venezuela. Entonces es muy triste porque no tenemos, lo que te mencionaba hace un momento, no tenemos una fuente real, fidedigna de información. Aún
las redes están invadidas de mucha gente que replica información falsa. Así es, de hecho es el motivo incluso al momento de estar viendo estas protestas que veíamos hace minutos aquí en Encuentro Ideas, no se sabe exactamente cuántas personas hay detenidas, no hay una cifra oficial. De hecho, el gobierno de Maduro no ha otorgado una cifra, se habla de muertos en referencia a estas manifestaciones, pero el gobierno oficial de Venezuela no otorga ese tipo de información. Lo sabemos por los organismos no gubernamentales que están en pos de los derechos humanos. Hay mucha injusticia, hay muchas cosas que están ocurriendo y lo triste es que probablemente nunca las sepamos. Pero cuando tienes amigos, porque dejé amigos, dejé familia, dejé una historia, y cuando tienes esa gente que son tu punto de conexión con la realidad, te das cuenta que lo que está sucediendo, lo que el mundo cree que está pasando, no se acerca a la acción dantesca que está ocurriendo dentro del país. Es mucho más grave de lo que se ve. Alejandro, platícanos un poquito más de ti, de tu historia. ¿Por qué saliste de Venezuela? Hablas más o menos de que estamos hablando de 19 años aproximadamente. Que saliste de Venezuela. ¿Por qué saliste y cómo es que llegaste aquí al estado de Sonora? Mira, en principio fue un asunto de trabajo. Ajá. Yo trabajaba como asesor de comercio internacional. Tuve oportunidad aquí en México de hacer mi familia. Mi esposa es mexicana, de aquí de Hermosillo. Ahora mis 2 hijos son hermosillenses. Y la razón por la cual estoy en principio es por una razón familiar. No había y no tenía yo el interés de salir de Venezuela. Sin embargo, ahora yo lo veo en retrospectiva y fui uno de los afortunados en salir antes de todo lo que está ocurriendo ahora, porque tengo familiares que están desesperados por salir del país, no por odio, no porque quieran realmente salir, sino porque tienen que hacerlo. Se puede decir que fuiste afortunado, saliste al momento justo que tenías que haberte salido de Gracias Venezuela. a Dios, ahora lo veo en retrospectiva y fui de los afortunados en salir antes de que se presentaran todas las situaciones que se presentaron. Sin embargo, viví los 2 primeros años del gobierno de Chávez. ¿Y cómo fue vivir esos 2 años ahí en Venezuela? Mira, es curioso que antes muchos venezolanos nunca creímos en Chávez. Sin embargo, tenía un discurso que lo que se llamaba un encantador de serpientes, un discurso muy carismático, un discurso muy orientado a lo que la gente quería escuchar. Y sí, era cierto, lo que él decía era cierto, había que acabar con la pobreza, había que acabar con la corrupción, había que acabar con los graves problemas que tenía el país. Sin embargo, 20 años después, te puedo asegurar que el país está bastante peor que lo que estaba en aquel entonces. Es bien paradójico esto, que el destino final de lo que nos ha llevado este experimento de encontrar, en este caso, un militar que representara al país, terminó siendo algo bastante más grave de lo que teníamos, ¿no? Entonces, todo eso era una Venezuela que ya no existe, una Venezuela que a pesar de tener problemas, siempre lo digo, era una Venezuela unida, era una Venezuela que tenía una frase, una palabra, la solidaridad. El venezolano se caracterizaba por ser solidario, no importaba la raza, condición social, no importaba de dónde venías, no importaba tu preferencia, tu color de piel, eras venezolano y eras mi hermano. Tristemente eso cambió y me tocó ver todavía una Venezuela unida antes de salir. Años después, al regresar, encuentro una familia dividida, un país dividido. Y eso fue creo que es lo más triste, ver un país dividido, empezando por la familia. O sea, puedo mencionarte que tengo amigos y tengo familia, que la única manera de hablar es no tocando el tema. ¿Ellos están a favor del gobierno de Maduro, por ejemplo? Sí. Okay. Sigue siendo algo que uno dice, no encuentro explicación 20 años después para seguir defendiendo esto.
Yo tengo mis teorías, yo tengo mis maneras de pensar con respecto a eso. Pero fue muy triste regresar luego y encontrar un país que ya había olvidado esa solidaridad y ahora era empezar a pensar de qué bando eres. ¿Eres de los rojos o de los azules? O sea, ¿eres chavista o eres opositor? Sí. Fue muy triste ver eso. Sí. Fue muy triste ver un país dividido. Sí, y sobre todo eso que mencionas, Alejandro, el asunto de que tu propia familia, y así me imagino que hay una gran parte de Venezuela o venezolanos también igual que están divididos por este asunto que va más allá a final de cuentas, es decir, es cuando debería de unirse más la familia y lo separa la política, que a lo mejor ni Nicolás Maduro ni tampoco Juan Guaidó en este caso, pues no se tientan el corazón al saber que precisamente familias se están dividiendo por esto, ¿no? Por la política. Por la política. Hubo una práctica al principio de satanizar a todo aquel que pensara diferente al movimiento chavista. Qué grave es cuando cualquier organización, y más aún líderes de cualquier tipo, empiezan a utilizar adjetivos para dividir, para separar y distanciar, para poder poner de un lado a todos aquellos que piensan como yo. Sí. Entonces son los buenos. Y sin pensar en quién está del otro lado, por el simple hecho de pensar de manera diferente, ya se convierte en el malo, en el escuálido, en el opositor, en el apátrida, en el vendido a los yanquis, en el piti yanqui. Y veías desde el punto de vista de quien simplemente pensaba diferente. Yo amo a mi patria, yo amo mi país, solo que no veo las cosas como las estás viendo tú. ¿Hubo cosas buenas al principio? Claro que sí, no lo podemos negar. Hubo buenas iniciativas, hubo algunas reformas que uno puede decir, qué bueno que esto está pasando. Pero cuando el resultado final termina siendo una división en donde el odio que se ha sembrado se ha convertido en un bosque entero que literalmente ha separado al país, lo ha dividido en dos. Yo creo que eso es de considerar y es grave. Bastante. Vamos a ir a pausas, ¿te parece, Alejandro? Vamos a seguir con esta plática que tenemos y también quisiera preguntarte la posición que ha tomado México sobre esta situación que ocurre en Venezuela, a ver qué opinión tienes al respecto y también adicional preguntarte otras situaciones, si regresarías en algún momento dado a Venezuela o qué condiciones se darían para que pudiera regresar a Venezuela. De eso platicamos, si te parece, después del corte. Recuerda que estamos en Encuentro de Ideas, estamos hablando de la crisis de Venezuela, precisamente con personas que lo viven de carne y hueso, venezolanos precisamente que se encuentran entre nosotros y que están en estos momentos a la expectativa de lo que ocurre en todo un país. Volvemos. Seguimos en Encuentro de Ideas, gracias por estar con nosotros en nuestra señal de Televisa Sonora y saludos a la gente que nos ve también en la retransmisión los sábados, ya lo sabe, a través de la cadena estatal, Canal 9, Canal 5, ahí estamos en la red de Grupo Televisa aquí en el estado de Sonora. Fuerte abrazo a la gente que se está amaneciendo temprano esta mañana de sábado, un fuerte abrazo para todos ustedes. Recuerden que puede utilizar el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y estamos a su entera disposición hablando de esta crisis en Venezuela, pero que como ya lo sabes, somos hermanos latinoamericanos todos y estamos muy pendientes como mexicanos y aquí en el caso del estado de Sonora, muy al pendiente a la expectativa de lo que ocurre allá en este país, allá en Venezuela. Vimos ahorita en el primer bloque lo que fue ya cómo se desató recientemente esta situación de crisis política reciente, diplomáticos de Estados Unidos que tuvieron que salir de aquel país, situaciones que bueno, han tenido roces ya de carácter internacional después de esta decisión de Juan Guaidó de ser autoproclamarse como presidente legítimo y también presidente de Venezuela. En este sentido, también obviamente el motivo por el cual se desata toda esta crisis social es por la situación difícil económica que viven miles y miles de venezolanos en diferentes partes de aquel país. Si no me cree, aquí alguna muestra de lo que se ve en algunos de los tantos mercados en Venezuela, donde la hiperinflación está causando estragos desde hace ya bastante tiempo.
inflación nos está matando, todo está carísimo, ya no podemos. Por lo menos 20 aquí para llevar como 4 o 5 cositas, pues. Pero para hacer un mercado a mercado, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Ya perdimos la cuenta. No hay escasez en los mercados de Caracas como en otros momentos, pero reflejan la actual incapacidad de compra de sus ciudadanos. Como medida de control monetario, el gobierno dirigido por Nicolás Maduro, a través del Banco de Venezuela, permite sacar de cajeros y ventanillas 500 bolívares soberanos por día, el equivalente a 6 pesos mexicanos. Prácticamente yo le digo que vivimos en el mundo de Harry Potter porque hacemos magia para todo. Estimaciones de analistas económicos de Venezuela consideran que una familia promedio necesitaría ganar 40 salarios mínimos para subsistir. ¿Cuánto pagaste por eso? 1.800. ¿Y tú cuánto ganas? Sueldo mínimo. No alcanza, compadre. No alcanza, el sueldo no alcanza. La carne está en 12.000. El pollo está en 10.000. ¿Con qué come? A todos niveles, la crisis tiene a los venezolanos unidos como no sucedía en 20 años de gobiernos chavistas y maduristas. Hay esperanza. Y así como yo, hay muchos. Los que fuimos para la marcha, que nos atropellaron, nos echaron gas lacrimógeno, igualito, en la lucha. Porque tenemos que salir de este dictador. Este lunes, organizaciones no gubernamentales elevaron el número de muertos por los enfrentamientos a 35. El presidente encargado, Juan Guaidó, solicitó apoyo de la ONU ante la crisis en el país. Vea el carácter de las manifestaciones, vea lo que está sucediendo con nuestros jóvenes asesinados en Venezuela. La administración de Guaidó también anunció la toma de control de los activos de Venezuela en el exterior para evitar que el gobierno de Maduro los saque, entre ellos el de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Además, 6 exministros del expresidente Hugo Chávez pidieron la renuncia de Nicolás Maduro y los presidentes de todos los poderes públicos. La situación complicada que se vive en Venezuela y todos los días cambia la cuestión de la cotización de lo que es el bolívar soberano, que es a final de cuentas la moneda oficial allá en Venezuela. Por ejemplo, a esta hora que estamos transmitiendo Encuentro de Ideas esta semana, ya el 31 de enero, el bolívar soberano, por cada 100 bolívares soberanos, estamos hablando que representan 0.58 pesos mexicanos. Es más o menos la conversión que se tiene y ahorita nos va a platicar Alejandro en torno a esta situación complicada. Han tenido que quitarle 5 ceros a la moneda, al bolívar, por esta hiperinflación que se está viviendo, Alejandro, en tu país. Sí, fíjate, de nuevo, cómo se maneja la información desde hace muchísimos años. Se habla de una supuesta guerra económica y hay una forma en cómo se ha proyectado esta idea, ¿no? Y es que estamos en una guerra económica, estamos luchando contra el imperialismo yanqui y toda la culpa de lo que está pasando tiene que ver con lo que hagan los norteamericanos. Así es. Entonces, claro, la persona muchas veces es la única información que está recibiendo, el común, es una idea que hay mucha gente que la ha comprado y se siente que está en una especie de batalla y de guerra. No ha existido una especie de autocrítica, de mea culpa, de decir nosotros definitivamente hemos cometido un error en cuanto a nuestras políticas económicas y en lo que las decisiones que hemos tomado. O sea, básicamente el gobierno tomó control de todo, o sea, de todo. Las instituciones son suyas, las importaciones son suyas, el manejo del petróleo es suyo. O sea, ellos literalmente se parten y reparten todo. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta escasez y además escasez monetaria y tanta devaluación? Porque se quitaron 3 ceros y después fue necesario quitar 2 más. 2 más, 5 ceros. Sí, ¿verdad? Entonces, cada vez que ha habido lo curioso también es que cada vez que ha habido una medida de estas, viene consigo, ahora sí vamos a vencer la guerra, quitando estos 3 ceros y van a convertirse el Bolívar fuerte. Es el discurso que tiene Sí, Maduro, pero ¿no? entonces 2 años después o 3 años después tiene que quitar otros 2 ceros y ahora sí vamos a vencer. Entonces es un discurso permanente y constante en donde curiosamente lo que se ha hecho es aprovecharse del aura que todavía han mantenido viva, el aura de Chávez como un mesías
que en su momento logró cosas muy buenas, cuando los precios del petróleo estaban por las nubes y había dinero para hacer lo que fuera. ¿Salió peor Maduro que Chávez? ¿O se parecen? ¿O cuál es mejor o cuál es menos peor, diríamos acá en México? Mira, es interesante esa pregunta porque estamos hablando de dos épocas diferentes. Estamos hablando de una época cuando gobierna Chávez. Yo siempre comento parte de la información que no se tiene, ¿no? Desde afuera es muy fácil decir, pero por primera vez los pobres estaban siendo alimentados y etcétera. Es una ilusión. Chávez tuvo un movimiento magistral cuando comienza su mandato, y es convocar a la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, para decirle, señores, estamos vendiendo muy barato el petróleo al mundo. Y comienza la escalada de precios del petróleo que le dan a Venezuela una cantidad de dinero, cuando es una economía que se mantenía al 80%, o sea, el 80% de la economía venezolana se sustentaba en el petróleo. El presupuesto nacional estaba, para ese entonces estaba calculado a un barril de petróleo a $9, cuando el barril de petróleo costaba $11, y con eso el país funcionaba. Entonces imagínate un país que funcionando a un barril de petróleo a 11, de pronto se dispara a 24, luego a 70 y pasa por encima de 100. Realmente fue una cantidad tan inmensa de dinero que entró a Venezuela, que había un margen de maniobra casi infinito. Todos los errores que se cometieron eran tapados a fuerza de todo ese dinero que había. Que bien utilizar una estrategia hubiera sido una época de bonanza para los todos los países venezolanos. árabes, ves lo que hicieron con ese dinero, y transformaron sus pequeñas ciudades en metrópolis. Ahí está Dubái. Apareció Dubái. Pero ves un país destruido en Venezuela y tú dices, ¿cuál guerra económica? Si fue una malversación impresionante de recursos. Por otro lado, cuando las condiciones cambian, curiosamente le toca asumir el mando a Maduro. Ahora, Alejandro, siempre se ha mencionado, y bueno, en épocas electorales siempre ocurre aquí en nuestro país, en épocas recientes, con Andrés Manuel López Obrador como candidato, siempre lo señalaban como es igual a Maduro, o va a ser igual su gobierno al de Nicolás Maduro. Tú como venezolano, que lo ves precisamente el gobierno de Nicolás Maduro ya un poco más de cerca, precisamente por lo que comentas de tu familia, tus amigos, y que te toca ahora ya estar en México, radicando en nuestro país con un gobierno socialista como el de Andrés Manuel López Obrador, ¿hay similitudes? ¿O deberíamos de tener miedo los mexicanos a que pueda llegar ese asunto de Maduro, o no, ya vamos a llegar a tal? Yo no diría miedo, yo diría que tenemos, porque me incluyo, que cuidar. Y voy a hablar de México como mi propio país. Tenemos que cuidar a nuestro país, porque finalmente este país, a nosotros los que estamos viviendo aquí en esta ciudad, y los que estamos a lo largo de este país, nos ha acogido, nos ha bendecido, y estamos muy agradecidos por ello. Le debemos mucho a México. Yo pienso que no es miedo la palabra, es que lo cuidemos. ¿Hay similitudes? Claro que sí. Preocupantes bastantes. ¿Cómo cuál? Eso no significa que el resultado vaya a ser el mismo. Pero desde el principio yo sí vi muchas similitudes. Lo más triste, te decía, de ver un país dividido fue cuando se empezaron a utilizar adjetivos para separar. Ninguna organización y ningún líder debería permitir que sus conciudadanos fueran catalogados de una o de otra forma. Y eso ocurre aquí en nuestro país. Y está ocurriendo. Los fifís contra los chairos, en este caso, ¿no? Tengamos cuidado. Ese sería el consejo, o lo que nos mencionarías tú como venezolano. Sería el ruego. No el consejo, el ruego. Ahora, ¿qué similitudes ves, Alejandro, tú ya que tienes ya tiempo aquí en México, de idiosincrasia, de la forma en cómo son los mexicanos con los venezolanos? Al final de cuentas, como latinoamericanos nos parecemos mucho en algunos, tenemos algunas costumbres similares, pero tú que te ha tocado ver dos culturas, estar presente en dos culturas, en la venezolana y la mexicana, hay muchas similitudes, me imagino. Lo decías al principio, o sea, somos culturas, somos países hermanos. Y lo somos, ¿ok? Hay muchas similitudes, digamos, nos preocupan las mismas cosas, nos alegran las mismas cosas, tenemos sueños tan parecidos, ¿no? Nos acompañan
ilusiones y tenemos valores, ¿sabes? Eso es muy importante, el valor de la familia. Me encanta de México el valor que tiene la familia. Es una defensa que tenemos que mantener. Te digo, no debemos permitir que nada nos separe y resaltar los valores familiares. La cultura mexicana es una cultura que siempre que la ves, la familia está presente, al punto, fíjate, que cuando yo vi la celebración del 15 de septiembre, para nosotros es el equivalente en Venezuela sería el 19 de abril, porque sería el momento cuando se levantó la voz en contra de la tiranía. Y yo la primera vez que vi esa fiesta mexicana familiar, dije, nunca tuvimos eso en Venezuela. O sea, y lo voy a decir a los mexicanos, qué padre esta celebración tan hermosa en donde la familia se reúne a celebrar su diversidad cultural. ¿Allá no es así? No teníamos, mira, a pesar de que te puedo decir que hay antes de Chávez, hay un elemento muy patriótico, o sea, los venezolanos fuimos formados admirando a nuestra historia y admirando a nuestros próceres de la independencia, y sí hay un sentir patriota, ¿ok? En muchos venezolanos, y eso es previo a Chávez también. Nunca tuvimos algo tan bonito como eso, ¿no? Entonces, esos valores familiares, nosotros tenemos que cuidarlos. Y son cosas que nos han unido por la historia. Vamos a ir a una pausa, Alejandro, si te parece. Es una charla realmente muy, muy amena con Alejandro esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Alejandro Machado, venezolano que ya tiene mucho tiempo radicando aquí en Sonora, pero que obviamente como venezolano mismo le duele, como nos duele a nosotros como latinoamericanos ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que queremos es paz, que haya prosperidad en ese pueblo latinoamericano. Y más adelante aquí, después del corte, vamos a estar platicando con alguien que lo está viviendo día a día, un venezolano precisamente radicado allá en Venezuela, en Barquisimeto, el lugar donde iba a ser la serie El Caribe, precisamente donde iba a estar participando, estaba la posibilidad de que fueran los Yaquis de Ciudad Obregón o el equipo de los Charros de Jalisco, al final fue el segundo, donde se canceló la serie El Caribe ahí en Barquisimeto. Estaremos platicando más adelante con este youtuber muy famoso a nivel Latinoamérica. Vamos a ir a una pausa, regresamos con mucho más a Encuentro de Ideas. Seguimos aquí en esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas, gracias a la gente que nos sigue a través de la multiplataforma digital de Televisa Sonoras, televisasonora.tv. Estamos también en nuestro canal oficial en YouTube y también en las redes oficiales en Twitter y Facebook. En la de Twitter, ya lo sabe, también utilizando el hashtag Encuentro de Ideas. Ahí estamos a sus órdenes para que se una a esta conversación. Y le mando un fuerte abrazo a la gran comunidad venezolana, que estuvimos muy en contacto a lo largo de todos estos días en los cuales estuvimos organizando este Encuentro de Ideas. Fuerte abrazo también a Alfonso Flores, que también iba a acudir aquí a esta emisión de Encuentro de Ideas, pero por cuestiones de agenda no alcanzó a llegar, así que pero le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos obviamente de las cuestiones laborales que también son importantísimas. Un fuerte abrazo a Alfonso, al igual para toda su familia y a toda la gente que ha estado muy pendiente a través de las redes sociales esta misma noche. Hablando precisamente de lo que ocurre allá en Venezuela, la crisis venezolana, vamos ahora con esto, que son los activistas que tienen que estar prácticamente en el clandestinaje, organizándose, buscando la forma en cómo estar en contra del régimen que está precisamente en estos momentos gobernando Venezuela. La oposición, como bien menciona Alejandro, vea la forma en la cual se organizan y tienen que ponerse de acuerdo para evitar ser detenidos allá en Venezuela. A pesar del asedio oficial que viven a diario, un grupo de ancianos de Caracas logró formar una célula de comunicación en su barrio. Gracias a ello y al uso de las nuevas tecnologías, mantienen informado al resto de su comunidad. Lo primero que hacen es quitarnos el teléfono y revisarlo, incluso ese es el primer, y las computadoras. Antes del 23-1, como llaman a las acciones encabezadas por el presidente encargado Juan Guaidó, ellos ya distribuían información sobre acciones, eventos y mensajes de la oposición. Desde la semana pasada, su trabajo se focalizó en envíos, reenvíos de tweets y posteos de información referente a las manifestaciones contra el oficialismo. Utilizamos mucho las redes sociales, hemos tenido que utilizar Instagram, WhatsApp, el caso del Facebook, que es el medio de comunicación, digamos, de estos nuevos, pero que lo usan mucho el sector popular, en el cerro, en la casita de tabla. También
buscan llevar a quienes no tienen acceso a la tecnología. Pero también hemos tenido que utilizar mecanismos innovadores que nosotros mismos hemos inventado. Hemos hecho una especie de periódico donde en una hoja blanca colocamos algunas cosas y las distribuimos entre nosotros mismos. El grupo trata de pasar inadvertido, pues teme represalias. Nosotros acá tenemos dos grupos camuflajeados. Este es el grupo. Nosotros pasamos ya el mensaje de Guaidó, pasamos entre otros las comunicaciones, ¿verdad? No puedo enseñarte por razones de... Y entonces allí decimos, bueno, aquí tenemos a todos. Como ellos, emisoras en internet transmiten información no oficial sobre lo que sucede, principalmente frases de Guaidó. Soldado venezolano, te hablo a ti. Es el momento de ponerse del lado de la Constitución. No es el momento del miedo. Te doy una orden, soldado venezolano. No dispares al pueblo. No reprimas manifestaciones pacíficas. Hemos establecido códigos y permanentemente hacemos reuniones y en esas reuniones cambiamos nuevamente esos códigos para tener la prevención en los momentos difíciles que empezaron a allanar, a visitar gente de cosas. Yo lo llamaba a usted y lo saludaba. Usted se llama José, pero cuando yo lo llamaba te decía, ¡epa, conejo! Yo te estaba diciendo, salte de tu casa porque andan los organismos de represión visitando. Mientras los medios oficiales mantienen sus posturas a favor de Maduro, otros medios como Globovisión declinaron informar sobre Juan Guaidó y mantuvieron transmisiones tanto de los actos oficiales como del malestar que anoche externó Nicolás Maduro por el cambio de sede de la Serie del Caribe de béisbol. La presión de la derecha venezolana logró su fruto y le han saboteado la fiesta de la Serie del Caribe al pueblo de Barquisimeto. Toda mi solidaridad con Barquisimeto, con Lara y con el pueblo de Venezuela, que teníamos derecho a ver nuestra Serie del Caribe aquí en nuestra tierra y estábamos preparados. 19 rondas de sanciones contra Venezuela. Venevisión mantuvo transmisiones desde la Asamblea Nacional, dando voz a los seguidores del presidente a cargo. Muro ideológico que están haciendo contra Venezuela. Ana, José y Ángel solo se comunican con sus familiares exiliados mediante las redes y cuentan con la fuerza de sus envíos para poder verlos pronto si la situación en Venezuela cambia. La Navidad la pasamos entre la mesa y una laptop, entre la computadora y un teléfono y una mesa con muy pocos alimentos. Mi presidente se llama Juan Guaidó, mi presidente, porque el señor usurpador ya ese no tiene nada que ver aquí. Así la situación allá en Venezuela, cómo los activistas tienen que pasar desapercibidos, precisamente evitando ser detenidos, presos allá en Venezuela, en diferentes puntos, en este caso ahí en Caracas. Y vamos a irnos a otro punto de Venezuela, a lo que es Barquisimeto. Lo hemos estado platicando a lo largo de esta emisión Encuentro Ideas, lugar donde iba a ser la Serie del Caribe, precisamente este año 2019, iba a arrancar este mismo fin de semana. Estaba la organización ya preparada, pero por decisión, obviamente, después de lo ocurrido la semana pasada, el 23 de enero pasado, el béisbol de las grandes ligas, también algunas ligas y la Confederación Caribeña de Béisbol al final optaron por quitarle la sede a Barquisimeto y pasársela a Panamá, a la Serie del Caribe que arranca, por cierto, el próximo lunes. En ese lugar, ahí en Barquisimeto, tiene su lugar de residencia un youtuber muy famoso, casi 500,000 de suscriptores tiene en su cuenta y es conocido como Neurokiller, al cual agradecemos mucho que estén esta noche en Encuentro de Ideas. Neurokiller, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Saludos hasta Barquisimeto. Hola Edgar, muchísimas gracias por tomarme en cuenta y por invitarme a expresar mi opinión. También muchísimas gracias a Televisa y sobre todo a México, que es un hermoso país. Encantado de estar aquí para responder todas tus preguntas. Muchas gracias, Neurokiller. Y le digo es el nombre porque precisamente, obviamente tiene un nombre y un apellido, pero lo queremos mantener así tal cual, con su nombre, para evitar cualquier tipo de situación y por cuestiones de seguridad. Y Neurokiller, platícanos un poquito, obviamente tú lo vives día a día, el sentimiento. ¿Qué sentimiento te da precisamente esto, todo lo que ocurre en tu país? Excelente tu pregunta.
Lo que yo siento en Venezuela es una profunda indignación. Me siento indignado porque somos realmente un país con gente maravillosa, con muchísimos recursos y con muchas ganas de trabajar. Lamentablemente tenemos un gobierno que lo que ha hecho es destruir la iniciativa privada, expropiado empresas, regulado el precio de los productos, perseguir al empresario y premiar a las personas que se dedican a delinquir. Y eso realmente me causa demasiada indignación. Acá en Hermosillo, en Sonora, platicamos con Alejandro, que también es paisano tuyo, aquí ya radicado en Sonora de hace algún tiempo, Neurokiller, y nos mencionaba precisamente la situación económica. Lo hemos observado también a través de noticieros Televisa, esta situación económica complicada. Me imagino que tú lo ves a día, cuestiones con alimentos, cosas que podías comprar anteriormente que ahora en estos momentos ya se convierten inalcanzables. La verdad, esa pregunta es bastante fuerte para mí porque sin duda alguna sí me ha afectado muchísimo porque he prescindido de comprar muchas cosas que antes podía comer normalmente, como un queso manchego, que allá le llaman en Venezuela queso amarillo, lo que es jamón, lo que son carnes, lo que es pollo, todo ese tipo de cosas son muy complicadas de conseguir, además de que no hay, digamos que comida suficiente. El día de mañana no sabemos qué vamos a comprar, el día de mañana no sabemos si existe un producto o no, y lamentablemente a veces tenemos que comer el mismo producto una y otra vez. Si nos toca comer arroz todos los días, pues comemos arroz todos los días. Si nos toca comer granos, comemos granos todos los días, pero la verdad es muy lamentable porque esta situación pues antes no ocurría y realmente está pasando. Oye, Neurokiller, tú tienes tu canal de YouTube, ya lo hemos comentado aquí, y igual a la gente de Sonora que no tiene conocimiento, no está suscrito a este canal, le hacemos la invitación para que lo haga, para que vea precisamente a través de tus videos, a través de Instagram también, a través de tus canales de Twitter incluso también, hemos conocido la realidad que los medios oficialistas, ya lo platicaba aquí con Alejandro, no presentan en sus noticieros o también incluso en sus propias redes sociales oficiales. Estamos viendo los efectos de la hiperinflación que ya platicamos aquí en el estudio, es decir, complicaciones difíciles, y en este sentido medios, espacios como tuyo, como este canal de YouTube, se vuelve en una válvula de escape para la libertad de expresión que necesitamos ahí en Venezuela. Pues sí, las redes sociales constituyen sin duda alguna un medio para poder expresarnos, porque si tú ves los canales de televisión en Venezuela, en ninguno se habla nada que vaya en contra de los intereses del gobierno. De hecho, tú te metes en los canales de señal abierta y lo que vas a ver pues sencillamente es programas de cocina, de farándula, no vas a ver las noticias que realmente nos importan a los venezolanos. Y más grave todavía, en Venezuela se han cerrado decenas y cientos de medios de comunicación como radios y también canales de televisión, y es muy grave porque incluso hasta los periódicos pues no tienen papel para trabajar porque el gobierno les otorga pues divisas para poder comprarlos. Oye, Neurokiller, ahí precisamente en tus videos recientemente estabas en nuestro país, aquí estabas en México, y ahorita platicando con Alejandro los contrastes que puede llegar a tener un venezolano llegando a nuestro México. Tú lo has vivido ya en tiempos recientes, en cuestiones de semanas, de días pasados. Estuviste aquí en México en los supermercados, mencionabas precisamente lo duro que era, lo complicado como venezolano llegar a un país en el cual podrías comprar pan sin ningún tipo de problema, no tienes que hacer las largas filas que hacen en Venezuela. Me imagino que esos contrastes obviamente tocan el corazón y son complicados obviamente de comparar. Bueno, sí, estuve en México, me pareció un país maravilloso. Estuve 3 meses en México para hacer videos, que es a lo que yo me dedico, para mostrar realidades, situaciones cotidianas, sociales. Y la verdad, sin duda alguna, amigo, el contraste que tú te das cuenta cuando vas a otro país, no solamente México, Colombia, estuve en Perú, es abismal. Realmente, ustedes están en la gloria en México, no hay desabasto. En Venezuela realmente, a mí me dieron muchas ganas de llorar cuando hacía mis videos. Si tú te metes en YouTube, en Neurokiller, vas a ver cuando entré a un supermercado, realmente me dieron muchísimas ganas de llorar porque yo digo, Dios mío, ¿qué va a ser de los niños en Venezuela que se van a criar en una época donde no conocieron nunca la abundancia? Yo quisiera que ellos vieran esto y se dieran cuenta que no es normal tener un supermercado vacío, que no es normal, como dice Maduro, pues pasaremos hambre por la revolución, pero la defenderemos. Y tú ves a Maduro y está súper obeso.
Sí, de hecho, recientemente hay una información, Alejandro, incluso lo compartimos también aquí en Noticieros Televisa, que estuvo precisamente con un chef. Usted recordará, me imagino que viste esa imagen, un chef famosísimo y que estaba comiendo carne de esas carísimas con este chef también bastante famoso allá en Turquía, según tengo entendido que es la sede donde tiene este restaurante, y el pueblo muriéndose de hambre ahí en Venezuela, Alejandro. Lamentablemente, esa gran diferencia de realidades. O sea, Neurokiller dice algo que tiene que si lo escuchas bien, es muy, muy, muy triste. Es entrar a un supermercado y sentir ganas de llorar. Es muy duro. Es muy duro porque se convirtió en lo común. Llegar a un supermercado y no encontrar las cosas. Y a lo mejor, fíjate, a lo mejor tener dinero, pero no tener que comprar. Ustedes en México están en la gloria. Cuando tú dices eso aquí adentro, aquí en México, te dicen no, estamos sufriendo, estamos en crisis, ya basta de tanto. Yo creo que tenemos que ser más agradecidos, no conformistas, pero más agradecidos de reconocer las cosas que tenemos, la libertad, la vida que tenemos. Por eso digo, tengamos cuidado, porque muchos de los mensajes que el chavismo sembró en Venezuela fueron mensajes de descontento, mensajes de quejas, de críticas, siempre a quien pensara diferente, solamente para decir tú estás mal, y estás mal por culpa de alguien. Y hay que derrotar y hay que acabar con ese alguien para alcanzar la libertad verdadera. La frase éramos ricos y no lo sabíamos es una frase que ahora decimos los venezolanos, recordando nuestra infancia. Éramos ricos y no lo sabíamos. Exactamente, como mencionas, los contrastes que se viven en nuestro México, y aquí mencionan la palabra crisis, pero si hablamos obviamente la cuestión que se vive allá en Venezuela, y lo platica precisamente Neurokiller, es bastante complicado, y sobre todo de nosotros como mexicanos tratar de ser empáticos precisamente con lo que está ocurriendo allá en Venezuela resulta complicado. Aquí tenemos la opción de llegar a un supermercado, y lo mencionaba él mismo, y poder llegar y comprar lo que queramos. Obviamente ya la cuestión de la económica ya de cada quien ya depende, pero tener esa opción de llegar a un supermercado y tener variedad, eso no se observa allá en Venezuela. Y Neurokiller, tú que te encuentras todavía ahí con nosotros, le preguntaba a Alejandro los motivos por los cuales dejó su país. Fue obviamente por cuestiones laborales llegar acá a México, ya radicar. Te preguntaría a ti, que tú ya que estuviste en Colombia, estuviste en Perú, estuviste en México ya mucho tiempo, ¿piensas dejar tu país en algún momento dado, Neurokiller? Mira, yo amo muchísimo mi país, y dejar mi país realmente no está considerado. Yo creo que tengo muchas esperanzas, como muchos venezolanos, y mucha fe de un cambio. Venezuela es un país realmente hermoso, que tiene muchas similitudes con México. La calidez de su gente, la amabilidad, la alegría que tenemos, que sacamos un chiste dentro de todo lo malo, que sabemos salir adelante, y yo no quiero abandonar mi país, ni lo tengo dispuesto. Hemos observado también a través de tus videos, Neurokiller, estar en algunas manifestaciones, en protestas, si no es que en todas las que han ocurrido ya desde la llegada de Nicolás Maduro al gobierno. Y ha sido un crítico importante, referente a través de las plataformas digitales, en este caso YouTube. Y te pregunto, esta situación, pues has estado precisamente en estas manifestaciones, si no temes porque te hagan daño, o incluso también a tu familia, o incluso como ha ocurrido con otras personas, que te pongan preso, que estés en la cárcel, Neurokiller. El tema de lo de las armas es una pregunta bastante subjetiva. Yo lo que sí creo es que el uso de la fuerza pues se va a ejecutar, pues hay muchísimos rumores de intervención, y eso es algo que es inevitable, porque en Venezuela las Fuerzas Armadas, digamos que no responden a los intereses de la nación, sino que responden a un partido político. Y yo no le llamaría el uso de las armas, de la violencia, sino el uso de la fuerza, que es una hipótesis que está a la vista de muchísimas personas, y que finalmente pues se ha evitado para no derramar sangre. Pero ¿cuánta sangre no se ha derramado en Venezuela a causa de la impunidad? ¿Cuánta sangre no se ha derramado por no atender a las necesidades de los venezolanos?
Ahí está tu concepto en torno a esta situación, porque ya se ha mencionado también el tema de una posible intervención por parte del gobierno de Estados Unidos y también de algún tipo de alianza de otros países si se mantiene esta situación. Los mexicanos estamos muy a la expectativa, Neurokiller, de lo que ocurre allá en dicho país, allá en tu país, en Venezuela, en específico ahí en tu lugar de origen, en Barquisimeto. ¿Algún mensaje que le quieras brindar a los mexicanos precisamente que están muy pendientes, sobre todo solidarios a lo que ocurre allá en Venezuela, Neurokiller? El mensaje que yo le puedo dar al pueblo de México es que no nos abandonen, hermanos mexicanos. Necesitamos de muchísimo apoyo, de muchísima sensibilización, porque estamos pasando por una injusticia muy grande en nuestro país y el gobierno no quiere que los demás sepan lo que estamos viviendo. Manipulan la información, realmente coartan el derecho que tenemos de expresarnos, y lo puedes ver que en un medio de comunicación tradicional como la televisión, así como yo estoy hablando con ustedes, es imposible hablar en Venezuela. Y pues lamentablemente tengo que pedirle a la gente del mundo, de México, de todo el planeta, que estén allí apoyándonos, porque realmente vivimos en un mundo globalizado y uno no sabe el día de mañana cuándo podamos apoyarnos mutuamente. De todo corazón, un gran abrazo al pueblo mexicano, los quiero muchísimo. Gracias por preocuparse por la realidad venezolana, y te envío un gran abrazo a ti, Edgar, a Televisa, por todo el apoyo que me han dado. Mil gracias. No, gracias a ti, Neurokiller, un fuerte abrazo hasta Venezuela, y estamos obviamente muy al pendiente de lo que ocurre allá en este país. Ya lo sabe, a la gente que, me imagino que hay algunos hermosillenses, sonorenses que siguen a este youtuber. Si no lo hacen, hay que seguirlo a través de esta plataforma de videos, a través de YouTube como Neurokiller, para que tenga toda la información de lo que está ocurriendo al interior de Venezuela, y sobre todo información que a lo mejor no nos llega ni siquiera a nosotros como medios de comunicación acá en nuestro país, por lo difícil de tener acceso a información importante y real de lo que ocurre allá en Venezuela. Gracias, un fuerte abrazo a toda la gente allá en Venezuela. Pues complicado el panorama, Alejandro, que nos comentaba Neurokiller, y es una realidad, es muy complicado en estos momentos incluso hablar, exponer esta situación. Y ahorita lo mencionabas antes de entrar al aire, el tener estos canales de comunicación para los venezolanos resultan importantísimos. Mira, de hecho, de nuevo, mi agradecimiento a iniciativas como esta. Ojalá hubiera más. Yo no puedo decir que soy el representante de la voz venezolana, pero sí una voz de un venezolano que sigue amando a su país, aunque paradójicamente me siento mexicano, un mexicano que nació en otra parte, pero sigue siendo el lugar donde crecí, sigue siendo el lugar que tiene mis recuerdos de infancia, y un lugar que hoy tristemente no existe, simplemente por un aspecto político. ¿Okay? Todo lo que está viviendo Venezuela nos duele, nos causa sorpresa, nos causa indignación, nos causa una especie de imposibilidad de qué podemos hacer. En ocasiones hay venezolanos que estando fuera han tomado las redes sociales para acusar, para señalar o para simplemente tratar de abrir los ojos de la gente que está dentro. Y los familiares de ellos han sufrido consecuencias por lo que estos venezolanos están haciendo afuera. Es impresionante la forma como se ha tratado de hacer una persecución ideológica y ha cambiado mucho la dinámica esta precisamente del venezolano. Hace un momento que hablaban de posibles intervenciones internacionales y eso. Mira, hace unos días me preguntaban, más bien me felicitaban y me decían, por fin Venezuela va a ser libre. Y mi respuesta era, aún tenemos que ver qué va a pasar. Porque todo lo que está sucediendo es algo que esperamos que ocurriera, pero ya ocurrió antes. O sea, el gobierno tiene tanto control, tiene tanto poder. Los militares, por la razón que sea, siguen leales al gobierno. Y te aseguro que la razón no es una lealtad legal, constitucional
hay intereses, obviamente. Completamente. Alejandro, estamos ya en la recta final de Encuentro de Ideas y no quisiera despedir sin que me dijeras en 30 segundos, sabemos únicamente, ¿de qué forma regularmente los mexicanos cuando vamos a Estados Unidos y aspiramos al sueño americano, como se menciona precisamente, aspiramos a una mejor vida, siempre añoramos por regresar en algún momento a nuestra tierra? Te pregunto a ti, Alejandro, si añoras en algún momento dado regresar a Venezuela y de qué forma te podrías encontrar a tu Venezuela. A nivel familiar, ya había tomado la decisión de no regresar a vivir. Ajá. Pero nosotros íbamos como familia una vez al año, una vez cada 2 años por lo menos. Ahora eso es una añoranza. Yo quisiera regresar de visita, de ver a mi familia, a mis amigos, de recorrer mis calles. Y no puedo, no me atrevo tampoco. Por seguridad mía, de mi familia, porque es un país diferente y porque tristemente no voy a encontrar aquello que quiero. Que si quiero regresar, claro que sí. En estos momentos se están viendo venezolanos a través de internet. ¿Qué les dirías a ellos? La gente que está en Venezuela en estos momentos, que está luchando contra este gobierno. Abajo cadenas. Abajo cadenas. Eso es lo que tenemos que sentir y saber todos los venezolanos. Y los venezolanos que me están escuchando lo saben. Vamos a hacer el grito de nuestro himno nacional. De gritar en contra de la tiranía, en contra de la opresión y tomar el lado correcto de la historia, el lado de los libertadores, el verdadero lado de nuestro libertador Simón Bolívar. Alejandro, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros aquí esta noche en Encuentro de Ideas y estamos muy pendientes de lo que ocurre en tu país y obviamente documentarlo, lo que ocurra, es un hecho histórico lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela y estamos muy a la expectativa, Alejandro Machado. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Edgar, de verdad, gracias. Muchas gracias. Gracias a Alejandro Machado esta noche aquí en Encuentro de Ideas y sobre todo gracias a usted esta noche. Espero que obviamente esto le abra un poquito el panorama, le hemos documentado lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Si no tenía a lo mejor una noción exacta de lo que está ocurriendo, creo que una opinión autorizada de Venezuela tiene que ser de venir de un venezolano. Es por ello que socorrimos a Alejandro para que estuviera con nosotros esta noche en Encuentro de Ideas. Un fuerte abrazo a toda la gran comunidad venezolana que todos los días nos ven también a través de Televisa Sonora y también obviamente a través de todos los canales de comunicación que tenemos abiertos. Un abrazo solidario a todo el gran pueblo venezolano. Tengan una excelente noche. El próximo jueves, ya lo saben, una nueva emisión de Encuentro de Ideas.